quedan muchos secretos por descubrir en nuestra propia evolución como especie. En España se encuentran algunos de los yacimientos más importantes del mundo para conocer nuestros orígenes. Desde estos programas especiales de Arqueomanía nos disponemos a acercarles a esta apasionante aventura. La península ibérica recibió a los primeros homínidos hace 1,5 millones de años. Decenas de equipos de investigadores rastrean la presencia y la acción humana en el subsuelo y las cuevas de la vieja Iberia, escribiendo un libro que cada año presenta nuevas y reveladoras páginas. A lo largo de estos dosieres nos enfrentaremos a varias de estas cuestiones, desde el estudio de los primeros homínidos hasta los albores del Neolítico, desde el primer fuego hasta el último neandertal, desde el canibalismo ritual a los primeros artistas. Y como gran trasfondo, el cerebro humano. El cerebro como órgano rector de nuestra especie, como motor de nuestra evolución. Si existe un órgano que nos hace diferentes del resto de los animales, es nuestro cerebro. Ahí comienzan las revoluciones tecnológicas y las pulsiones simbólicas. Se gestan la planificación y el cálculo, el lenguaje y la imaginación. El cerebro no ha parado de cambiar desde que el primer humano fue capaz de ver una herramienta compleja en el interior de un núcleo de piedra. Ahora la humanidad es capaz de viajar al espacio y desentrañar las leyes del universo. ¿Significa eso que seguimos una evolución lineal y constante? Eso no lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Lo que sí es muy probable es que el ambiente que estamos creando, es decir, el entorno que creamos con la técnica y con la ciencia, etcétera, pueda influir en un cambio del cerebro, ¿no? Lo que pasa es que esos cambios son a muy largo plazo. Entonces, a lo mejor nos anticipamos nosotros y lo cambiamos nosotros. Y hacemos un mundo feliz, como Aldous Huxley, ¿no?, el escritor. Ahora bien, el biólogo Stephen Jay Gould, que ha muerto, que era biólogo en Harvard, este dice que la evolución no siempre ha sido hacia lo más complicado. Luego, por tanto, no tenemos por qué asumir que vamos a un superhombre. Podríamos ir a una especie anterior, es decir, el caballo, por ejemplo, se ha quedado empantanado. Hay regresiones dentro de la evolución y, por tanto, nadie puede, sin intervenir, nadie puede asegurar que nosotros vayamos a un cerebro más elaborado. Nadie lo puede asegurar. En 1974, el investigador Yves Coppens formó parte del equipo que descubrió en Etiopía los restos de un homínido fósil con más de 3 millones de años. Era una Australopithecus hembra, que fue bautizada como Lucy en honor a una canción de los Beatles. Lucy presentaba características protohumanas, fundamentalmente su capacidad para caminar erguida. Era el primer ejemplo de bipedismo observado en un fósil de esa antigüedad. Los Australopithecus construyeron herramientas de piedra muy toscas y siguieron trepando a los árboles a pesar de poder caminar sobre sus extremidades inferiores. Lucy y todos los Australopithecus tienen características humanas y comportamientos humanos como el uso de herramientas líticas. Pero, ¿es eso suficiente para considerar a los Australopithecus como parte del género Homo? La revista PNAS ha publicado recientemente un artículo sobre el empleo de herramientas líticas por parte de bonobos, una especie de chimpancés enanos. En este vídeo se ve a los primates preparando piedras y usándolas para distintas funciones. Eso sí, el experimento se fundamenta en enseñar a los bonobos a construir y usar las herramientas. Se trata de un comportamiento adquirido, de una imitación. Los procesos de imitación del otro se producen en el cerebro de algunos mamíferos superiores, incluyendo hombres y primates, gracias a unas neuronas especiales llamadas neuronas de espejo. Son unas neuronas que se han encontrado en el lóbulo frontal, que es la parte más anterior del cerebro, y que se llaman así porque reflejan las acciones y las intenciones de otras personas, ¿no? Las neuronas de espejo están reflejando las acciones de los demás, lo cual se ha interpretado con que son importantísimas para la imitación. Hay un grupo de neuronas que se dedican
también a reflejar las emociones de los demás. Y por tanto son también muy importantes para la empatía, la compasión y todas estas cualidades que se consideran parte de la moralidad en el ser humano. Y probablemente también en los animales que están cerca de nosotros desde el punto de vista evolutivo. Nosotros podemos imitar, podemos hacer mimetismo con exactitud y precisión del profesor. Por ejemplo, un alfarero o un profesor de violín, de guitarra, de tenis, un tallador de piedra. Los simios no pueden hacer esto, no son capaces de este mimetismo porque no imitan, meramente emulan. Es casi seguro que el Australopithecus tenía este tipo de neuronas, pero ¿convierte eso su cerebro en un cerebro del género humano? En el Centro Nacional de Investigación para la Evolución Humana de Burgos trabajan en estas cuestiones en su departamento de paleoneurología. Si uno quiere estudiar la anatomía cerebral de un fósil, o sea, su cerebro, tiene un problema bastante importante, que ya no existe el cerebro. El fósil es digamos, a nivel biomédico es un paciente que ha muerto desde 500.000 años o más, y entonces ya no tiene sus tejidos blandos. Lo que queda es el hueso y en particular, digamos, una matriz geológica, mineral, que ha sustituido el hueso y ha creado lo que llamamos exactamente un fósil. Entonces, lo que podemos sí hacer con este fósil, si queremos conocer su anatomía cerebral, es buscar las huellas que el cerebro en sus días ha dejado como marcas en el mismo hueso. En este laboratorio se realizan una gran cantidad de análisis de moldes cerebrales y de cerebros actuales. Las conclusiones sobre los cerebros de los Australopithecus son muy claras. A nivel de organización geométrica, hay una diferencia bastante clara entre Australopithecus y humanos. Los Australopithecus, todas las especies, tienen una organización cerebral comparable en general con los grandes simios, y hay hipótesis que siguen evaluando la posibilidad que haya habido diferencias de detalle, pero todavía no se ha llegado a ninguna conclusión en este sentido, pues hoy en día no podemos decir que los Australopithecus han presentado un cambio en la organización cerebral si los comparamos, por ejemplo, con los simios antropomorfos actuales. Pero una cosa son los cambios en la geometría cerebral y otra distinta, averiguar si las potencialidades mentales eran mayores o menores. Se hace muy difícil saber cuándo y por qué el cerebro de los homínidos comienza a comportarse como un cerebro humano. Yo creo que el cerebro, la evolución y el desarrollo neuronal que permite nuestra autoconsciencia y cognición y todas las aptitudes y la memoria empezó ya entonces, hace 1.700.000, 800.000 años, y poco a poco hemos llegado a donde estamos. No creo que hubo ningún cambio genético maravilloso que produjo el hombre moderno totalmente armado como Atene de la cabeza de Zeus hace 100.000 años. No, para mí tanto el neandertal con su gran cerebro como nosotros con el nuestro somos más bien el último capítulo de un tema de largo proceso de evolución darwiniana. It's very difficult to use the archaeological record to discern when people had the capacity to tell stories and to plan elaborate things. There was a trend in history for a long time to think of the past as something on the way to the present. But historians realized that, this was just, intellectually, this was not a satisfactory thing to do. En la actualidad se investigan los diferentes tipos de memoria, los procesos de maduración del cerebro relacionados con la esperanza de vida y otros factores complejos para determinar la evolución cerebral.
Por ejemplo, se asocia una mayor esperanza de vida a un desarrollo cerebral más amplio, ya que el cerebro no se madura completamente hasta pasados los 20 años. Si los primeros humanos vivían pocos años, sus cerebros no se habrían desarrollado por completo. Pero es en el estudio del comportamiento que puede observarse en los yacimientos arqueológicos donde se obtienen grandes pistas. El uso de fuego y el diseño de herramientas de piedra más complejas son factores que muestran el camino del desarrollo humano. Lo que es la talla centrípeta discoide está en las cronologías más antiguas. La tenemos con 1,8, 1,9 millones de años, cuando pensábamos que con esas cronologías los homínidos lo único que hacían era dar un par de golpes con dos cantos y obtener un filo cortante. No es así. Hoy sabemos que esos homínidos con esas cronologías planifican esa talla y que no solo golpean, sino que están pensando en el siguiente golpe donde se va a dar, y por lo tanto hay una planificación en la obtención de esos soportes. Es aquí donde, si esas ideas las tenemos con 1,8 y después las tenemos con los neandertales plenamente desarrolladas y después con los humanos modernos y además totalmente cambiantes, donde empieza a tener peso el concepto de tecnología, pero no como un sistema evolutivo, como siempre hemos pensado en evolución a más, ¿no?, sino como una serie de conocimientos compartidos por los individuos del grupo, pero que se modifican. Por más que yo te enseñe a tallar a ti, cuando tú cojas y te pongas a tallar, lo harás de manera distinta. Tenemos evidentemente zonas parietales, temporales, prefrontales, mucho más grandes. Y este aumento de tamaño empieza con el género Homo, justo cuando empezamos a ver en África distintas cadenas operativas, o más bien de reducción de piedras de forma repetida, cadenas repetidas, y no meramente produciendo productos aleatorios. Con Homo empezamos ya el camino lento hacia donde estamos ahora. África se considera la cuna de la humanidad. Allí se han localizado la mayor parte de los fósiles de homínidos antiguos. Tras los Australopithecus aparecieron los primeros individuos del género Homo. ¿Por qué? Homo, the genus Homo, was appearing in Africa, in tropical Africa, at the same time as a climatic change. Australopithecus was in association with more humid environment that Homo, and that Homo was appearing at the time of drier environment. La opinión dominante es que estos homínidos abandonaron el continente africano hace unos 2 millones de años, tomando el Oriente Medio como vía de salida para colonizar Eurasia. Tradicionalmente, se había considerado que en Europa la llegada de los homínidos había sido muy tardía. Se pensaba que hasta hace medio millón de años a lo sumo, la especie humana no había colonizado el continente europeo. Pero a comienzos de la década de los 80 del pasado siglo, el descubrimiento del hombre de Orce en Granada trastocó todos los esquemas. Este es el corte 3, el corte más rentable, y apareció al fondo de este corte, allá. Y junto a él aparecieron los dos restos, los dos húmeros, también de homínidos. En Orce, además de restos humanos, han sido descubiertas industrias líticas con más de 1,3 millones de años. Son herramientas muy primitivas. La presencia temprana en Europa estaba demostrada. Los hallazgos de Dmanisi en Georgia, las industrias líticas de Montpellier en Francia y la presencia humana con más de 1 millón de años en la cima del elefante de Atapuerca vinieron a corroborar lo que se vislumbraba hace unos años. El mapa de la evolución humana se ampliaba y nuevas preguntas se ponían sobre la mesa. ¿Qué tipo de homínido había alcanzado Europa? Rudolfensis or habilis or ergaster, but ergaster is already quite not young, but not too ancient. I should think that the first man in Europe could have been earlier than ergaster. I would say habilis or Rudolfensis. ¿Cuál fue su ruta de acceso al continente? Early European peopling could have come through the Middle East and some other migrations could have passed through Gibraltar. El problema del hombre de Orce
que aquí se data en 1,3, 1,4 millones, pues hay que recordar a Ainaneg, en el norte de África, que tiene la misma tecnología y el mismo contexto ecológico, con industrias líticas que se asocian allí a 1,9. Si nos vamos un poco más adelante al paleolítico, al achelense, al modo 2, que aquí está dando cronologías entre 1.800.000, en el norte de África tenemos 1,2 en torno a 1 millón de años, también más antiguo. El musteriense, el paleolítico medio, que aquí se consideran que los autores son los neandertales, y en el norte de África, ahora por modas, como son muy frecuentes en prehistoria, se consideran Homo sapiens sapiens, tenemos que en una misma región, si realmente son dos especies, dos grupos humanos hacen el modo de vida similar, porque curiosamente explotan los recursos marinos, tanto los que viven en el norte de África como los que viven aquí. Por tanto, hay muchísimas similitudes en modos de vida y sobre todo en tecnología. Yo entiendo, sí, de alguna forma, tanto hace 1 millón de años, 800.000, en la época del musteriense hace 80.000 o 50.000, se repite que siempre el yacimiento africano es un poquito más antiguo que el similar peninsular. ¿Significa esto que ha podido haber un flujo continuo a lo largo de la historia de personas y tecnología de África hacia la península a través del estrecho? Esa es la hipótesis que estamos barajando. ¿Existió una evolución propia en Europa? It's possible that Homo evolved in Spain. It's possible Homo evolved in the Caucasus. It's possible that Homo evolved somewhere in Asia. It's also possible that it evolved in Africa. Para mí, la especie que sale de África y la que ya está evolucionando hace 2 millones de años en África y luego sale es la misma especie nuestra humana. Los yacimientos de la Sierra de Atapuerca tienen una extraordinaria importancia para el estudio de la evolución humana, porque albergan restos humanos fósiles de 3 tipos diferentes. Es posible que desde aquí pueda establecerse un linaje que va desde el Homo antecesor hasta el hombre de Neandertal, pasando por el Homo heidelbergensis. El comportamiento humano tiene un gran registro fósil en Atapuerca. Aquí se ha mostrado el canibalismo y se han intuido la solidaridad y la mente simbólica. Actualmente se cree que los homínidos más antiguos, los Homo antecesor, alcanzaron este paraje viajando desde Oriente Medio. El Homo antecesor sería una tipología de Homo ergaster. Este homínido habría evolucionado hacia el Homo heidelbergensis y el heidelbergensis hacia el neandertal. Hay una serie de homínidos que pueden llamarse genéricamente preneandertales a lo largo del continente euroasiático y África. Tenemos que pensar una cosa, a nivel de especies y de evolución de las especies estamos empezando. Es como si construyéramos un puzzle con 4 piezas. Por eso generamos esas evoluciones de tipo lineal. Hoy día sabemos que es mucho más complejo. Quizá para comprender esta historia completamente sea mejor comenzar por el final. Hace unos 40.000 años, la Tierra estaba habitada por hasta 5 tipos humanos diferentes. Algunos investigadores los consideran especies, otros variables. Así, el Homo sapiens, el hombre de Neandertal, el de Flores, el Erectus y el denisovano coincidieron en el tiempo y el espacio euroasiático. El primer fenómeno que resulta llamativo es la existencia de 5 especies humanas o 5 linajes humanos, ¿no? Yo creo que esto es un hecho importante, que es uno de los descubrimientos de la ciencia de los últimos años y que tendremos que analizar despacio y tendremos que ir aprendiendo a sacar las consecuencias que esto tiene, porque a mi juicio tiene consecuencias. El hecho de que en tan breve espacio de tiempo hayan desaparecido, si éramos 5, 4 y solo quede una, no tiene por qué necesariamente llevarnos a la conclusión de que es la que sobrevive, Sapiens, la que extermina a las demás. Tanta variabilidad abre la posibilidad de una evolución temprana fuera de África. El investigador del CSIC, Antonio Ruiz Bustos, ha planteado una hipótesis evolutiva para la humanidad tras más de 3 décadas de trabajo. El fundamento es un yacimiento con 800.000 años en el norte de la provincia de Granada, en Cúllar. En 1972, Antonio Ruiz Bustos excavó aquí. Aunque ha pasado mucho tiempo, el método empleado fue similar a los actuales. Pronto detectó presencia humana.
Una actividad que le llamó poderosamente la atención por la precisión que los homínidos habían demostrado en la extracción del cerebro y la médula de los grandes mamíferos. Un shopping tool evolucionado en cuarcita, que me aparece allí, Dios mío de mi vida, y que lo miraba y que aquello tenía retoques de percutor duro. Y yo decía, Señor de mi vida, que estamos en 800.000 años, que esto te tienes que ir muy, muy arriba para encontrar un percutor como este. Al principio de ver aquel punzón, que se adaptaba también a mis dedos, vaya, que parecía hecho con unos dedos tan oponibles como los míos, que yo decía, si esto es una cosa, que decía, y bueno, y con esto, ¿qué van a taladrar? Cualquier cosa que vayan a taladrar se va a esta punta. Aquí no hay fuego, aquí no hay carroñeo de ninguna clase. ¿Esto qué es? Hasta que, claro, me di cuenta que en determinados recovecos del hueso tienes que meter y sacar el poco de médula. Vale. Llego a la conclusión que aquella industria era fundamentalmente la base de que aquellos hombres no tenían hambre. Aquellos hombres iban allí a comerse una exquisitez, que eran los trocitos de médula. El nivel de planificación y la destreza para construir herramientas adecuadas para la extracción de médula ósea hizo que Ruiz Bustos pensara que aquellos homínidos eran ya en realidad hombres, que su cerebro era, por así decir, moderno, más humano. Para desarrollar su hipótesis, Ruiz Bustos investigó a fondo y llegó a una conclusión. Hace 1,7 millones de años, aproximadamente, se produjo un drástico cambio climático que afectó fundamentalmente al hemisferio norte. Las cordilleras béticas se encuentran en una línea que llega hasta los Himalayas, incluyendo todos los sistemas alpinos desde el Mediterráneo occidental hasta Asia central. Todos estos sistemas montañosos constituyen una barrera climática y biológica. El tremendo frío sobrevenido pudo causar mutaciones en algunos órganos de los mamíferos, unos cambios genéticos y morfológicos. Gracias al estudio de una especie de ratas de agua, las conocidas como arbicólidos, Antonio ha podido demostrar que la dentición de estos roedores cambió por culpa del frío. Los líquenes se volvieron tan duros que solo sobrevivieron aquellos roedores que tuvieron un crecimiento constante e ilimitado de su dentadura, aquellos en que sus dientes no se fraguaron del todo como sucedía hasta entonces. Este hecho se produce porque las células que forman los dientes se manifiestan en forma embrionaria, mesenquimática, y los dientes pueden crecer indefinidamente. Gracias a ello, los ratones pudieron alcanzar la edad adulta y reproducirse. Era la ventaja de tener unas células que no maduraban totalmente un órgano. En el cerebro humano sucede algo parecido. Al nacer, nuestro cerebro tiene todas sus células indiferenciadas, mesenquimáticas. Por eso, los bebés humanos son incapaces de realizar cualquier acción por sí mismos. Este hecho permite que sea un órgano con gran plasticidad, con una gran capacidad de evolución para crear redes neurológicas complejas que convierten a la especie humana en la más inteligente sobre la Tierra. El aporte de neurotransmisores a través de la sangre y otros líquidos es también fundamental en este proceso. La influencia del ambiente habría provocado que el primer cerebro verdaderamente humano disfrutara de una ventaja adaptativa sobre el de los homínidos que no poseían esta característica, que tampoco se observa en los primates actuales. La ventaja de este cerebro sin fraguar en el nacimiento aumentó exponencialmente las capacidades intelectuales de los mutados, permitiéndoles una mejor adaptación al medio y una mayor tasa de supervivencia y reproducción. Esa mutación ocurre y para mí esa es la diferencia. Ahí ya hay hombres y aquí, y sin esa mutación, con ese cerebro, pues hay primates, más o menos tecnificados, más o menos avanzados en su tecnología, pero primates que nunca podrán hacer la abstracción, ni como se ve en esos yacimientos primitivos en China o en Sumatra, o esos primitivos, de ser capaz de adivinar qué hay detrás de. Eso un primate pues no lo imagina. Yo lo veo difícil que cambios tan importantes en la histología, como comenta mi amigo Antonio, podría haber producido un resultado en tan corto plazo como podría ser 500.000 de años, por ejemplo.
Para Antonio Ruiz Bustos, esta mutación debió producirse en las proximidades del Asia Central o el sudeste asiático. El comportamiento humano observado en algunos yacimientos así lo indica. Los hombres habrían colonizado el planeta desde allí, alcanzando Europa Occidental y África. No sé si me convence del todo la posibilidad de que nuestro género Homo empezó su desarrollo fundamental o principal, estuviera en Asia y después de una emigración de sus precursores desde África. Todo es posible en este mundo, incluso la posibilidad de un empujón en el desarrollo entre hace 2 millones y 1,5 millones de años en Asia, no lo descartan muchos colegas. Los humanos de Kuyar serían descendientes de estos mutados de Asia. La sofisticación en su manera de preparar herramientas y extraer médula ósea era la prueba. Muy cerca de Kuyar se encuentra el yacimiento de Cueva Negra, en Caravaca de la Cruz. Tiene la misma cronología que el yacimiento de Kuyar, según se cree en la actualidad. Es posible que este yacimiento tenga el primer resto de un fuego utilizado por humanos en Europa. Es un descubrimiento, como decíamos antes, revolucionario, ¿no? Porque hasta ahora se creía que en Europa el fuego más antiguo tenía 300.000 años. Esto lo retrasa 500, 600.000 años más atrás. Realmente una revolución científica, ¿no? Bueno, siempre se ha dicho que el hombre, para sobrevivir en latitudes superiores, necesitaría el fuego. Lo que ocurre es que hasta ahora los datos han sido muy escasos, para no decir casi inexistentes. Y esto es el primer dato de la presencia de restos del fuego absolutamente inconfundibles por la calcinación del hueso y la alteración del sílex en un yacimiento con restos paleolíticos y de homínidos de hace más de 780.000 años, fuera de África. Estudiando las industrias de Cueva Negra, se observa una enorme capacidad imaginativa en el diseño de las herramientas, netamente diferente a las observadas en industrias anteriores. Por tanto, los humanos de Cueva Negra estaban muy evolucionados y eran probablemente los mismos que habitaron Kuyar.